Pablo Ojeda, profesor de Biología y Ciencia General, director de Filosofía, postdoctorado en la UPEL, experto Planeta Fatla en educación virtual, plataformas e-learning, Miriadax, Coursera, edX, organización Moodle, asesor en materia de diseño de plataformas de aprendizaje en línea, Moodle 3.10, Google Classroom, Edmodo, Blackboard. Un saludo para todos. Mi nombre es Pablo Ojeda y de verdad que estoy muy honrado de participar en estas jornadas de educación a distancia organizadas por el Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. El título de mi presentación es Los entornos conversacionales y los sistemas de gestión de aprendizaje como herramientas para investigar sobre el aprendizaje y las tecnologías. Y resalto la realización de este evento en estos momentos de la pandemia causada por la COVID-19. Muy importante. Bueno, vamos a retomar el tema de nuestra presentación y vamos a resaltar que el desarrollo de sistemas de gestión de aprendizaje es un desafío en estos momentos, con todas las limitaciones, con todos los problemas que tenemos a nivel mundial y a nivel nacional. Bueno, pero a pesar de lo anterior, nosotros vemos cómo en esos escenarios que acabo de mencionar se han venido desarrollando respuestas para mitigar el problema causado por la COVID-19. Y por supuesto, nosotros tenemos que respaldar, tal como se viene haciendo, respaldar todos esos desarrollos con investigaciones serias y pertinentes. Vamos a analizar por un momento esta tabla publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo en octubre en un informe denominado de la educación a distancia a la educación híbrida, 4 elementos claves para hacerla una realidad. En este informe se publica esta tabla donde se resumen las condiciones digitales de base para un aprendizaje en línea en América Latina y el Caribe. Observamos que Uruguay está en primer lugar. Bueno, se conoce el Plan Ceibal, que se modificó para denominarse el Plan Ceibal en Casa. Este Plan Ceibal es una política nacional establecida que permite el acceso a contenido, existen las condiciones de conectividad y los equipos de bajo costo. Existen acciones de acompañamiento muy importantes, acciones de acompañamiento a estudiantes, docentes y familias para garantizar esa metáfora de la educación en casa en tiempos del COVID. Luego tenemos los países de condiciones medias altas, por ejemplo, Colombia lo está haciendo muy bien, Brasil por supuesto y Perú también. Luego los países de condiciones medias bajas, y en los países de condiciones bajas nos llama poderosamente la atención que Venezuela está de último. No existen políticas claras en cuanto a estas condiciones digitales de base para el aprendizaje en línea. Están haciendo algunos esfuerzos. Sin embargo, la situación en Venezuela es altamente preocupante. Y continuamos con el análisis del informe del Banco Interamericano de Desarrollo. En este caso, vamos a hablar de esa emergencia, de ese estado de emergencia los primeros meses, en marzo, abril, cuando conocimos a la COVID-19, a lo que está ocurriendo actualmente. Esas fases por las cuales han pasado las escuelas y las modalidades de aprendizaje. En primer lugar, en los primeros meses observamos una educación remota de emergencia. Los profesores tratando de comunicarse con sus estudiantes, utilizando el Zoom fundamentalmente y otras herramientas similares, para garantizar, mediante una pedagogía de la información, de la presencialidad, el asunto educativo.
Pero hemos visto cómo en los últimos meses ha habido una verdadera transformación digital, una búsqueda de experiencias educativas híbridas, con el uso de herramientas para garantizar, aplicaciones para garantizar una educación remota y una educación presencial, utilizando la presencialidad digital y pensando en la posibilidad de regresar a las clases con periodos, con escenarios de presencialidad real. Bueno, en pocas palabras, estamos desarrollando en Latinoamérica las bases para un empirismo inteligente en cuanto a cómo realizar esta educación híbrida. Y bueno, posiblemente en el futuro vamos a tener un banco, un observatorio de las mejores prácticas que se han realizado en la región. Bueno, en este mapa conceptual he tratado de resumir los 4 elementos claves que se proponen para garantizar unas condiciones de base mínimas para la educación híbrida. Se plantea en primera instancia nuevas pedagogías. Y por supuesto garantizar que esas competencias llegan al perfil de los docentes. Esa nueva pedagogía va de la pedagogía de la transmisión, o debería ir de la pedagogía de la transmisión a la pedagogía de la colaboración, a la pedagogía de la cooperación, para garantizar aprendizaje profundo. Hemos visto de manera muy interesante cómo inclusive los chicos de educación preescolar desean tener las herramientas para avanzar con pequeños proyectos de investigación y hacer sus presentaciones. Esto es importantísimo. Profundizar sobre cuáles son la caracterización de ese aprendizaje profundo, cuáles son las condiciones, cuáles son los factores que impiden, que promueven ese aprendizaje profundo o que impiden este tipo de aprendizaje. Luego tenemos los datos de seguimiento del rendimiento estudiantil de los estudiantes y el desarrollo de plataformas de contenido. Esto tiene que ver, por supuesto, con la gestión de los estudiantes y sistemas de gestión de aprendizaje, que en última instancia nos permiten obtener analíticas de aprendizaje, datos sobre el proceso de aprendizaje, datos de los estudiantes, datos de los profesores, datos de la participación de las familias, para tomar decisiones a nivel institucional y, por supuesto, a nivel local, del entorno de aprendizaje que nosotros desarrollemos. Y, por último, pero no menos importante, es el equipamiento y conectividad para garantizar esas condiciones iniciales de base, para instituciones, para docentes y para estudiantes. Aparatos, buena banda ancha. Este asunto se encuentra sumamente comprometido en estos momentos en el país. Y continuamos. Bueno, un poco para organizar mis ideas sobre este asunto de la educación híbrida, y resalto con el uso de las tecnologías, estoy diseñando lo que he denominado un modelo de gestión de conocimiento docente. En otras palabras, estoy desarrollando un marco referencial, teórico, metodológico, que me permita entender cómo hacen los docentes para diseñar y desarrollar su conocimiento al momento de poner en práctica experiencias de enseñanza o aprendizaje. Para desarrollar este marco referencial, he tomado en cuenta, en principio, 4 conceptos ya publicados por diferentes autores. El primero, el de gestión de conocimiento, publicado por Nonaka y Takeuchi, y resultó acá la importancia de la exteriorización del conocimiento tácito de los profesores.
ese conocimiento experiencial, esos años de trabajo, esa exteriorización que es necesaria al momento de diseñar entornos de aprendizaje. Y por supuesto tomar en cuenta esos procesos que tienen que ver con esa gestión del conocimiento, dónde se crea el conocimiento, cómo se almacena, cómo se distribuye y eventualmente cómo se usa. El otro concepto que he tomado en cuenta es el modelo TPACK, el conocimiento técnico pedagógico de un área de contenido. Esto nos explica por qué las clases de un profesor de matemáticas son diferentes a las clases de un profesor de educación física o diferente a un profesor de castellano o a un profesor de biología, ya que se debe tomar en cuenta para el desarrollo de esa experiencia de aprendizaje el área de conocimiento, las modalidades didácticas que corresponden y las tecnologías pertinentes. Otro concepto es el de transposición didáctica de Chevalar. Chevalar nos habla de conocer cuáles son los factores que promueven u obstaculizan la conversión de conocimiento sabio en saber enseñado, de conocimiento de experto en conocimiento que se pueda utilizar en una experiencia de enseñanza o aprendizaje. Entonces es fundamental manejar esto. Y para nosotros entonces diseñar en blanco y negro, vamos a necesitar hacerlo con anterioridad. Diseñar unas experiencias de aprendizaje exitosas, conocer ese arte del diseño, desarrollo de experiencias de enseñanza, aprendizaje exitosas, bien sea por cuestiones de tipo institucional o simplemente por cuestiones de tipo personal. En conclusión, este marco, este modelo de gestión de conocimiento docente me permite organizarme para intentar conocer lo que hacen los colegas al momento de diseñar, en este caso, una educación para esta nueva realidad, una educación híbrida para estas nuevas realidades que impone la COVID-19. Bueno, hasta ahora hemos discutido algunas ideas, modelos de cómo se organizan los profesores mentalmente para generar el conocimiento docente. Vamos ahora por un momento a ver ciertas tendencias de tipo pedagógico y tecnológico como resultado del trabajo de los profesores en estos días tratando de generar esos ambientes híbridos. Hemos visto pues cómo se vienen utilizando en algunas instituciones educativas de primaria, de secundaria, inclusive universidades, sistemas asíncronos. Son plataformas de gestión de conocimiento como Moodle, como Edmodo, como Google Classroom, donde yo dejo ahí planteado las 24 horas del día, los 365 días del año, mi estrategia de aprendizaje, mi estrategia de evaluación. Organizo en orden cronológico cómo se van a administrar los recursos, las actividades. Dejo el esquema general allí para que pueda ser observado por todos los participantes en el acto pedagógico. Luego tenemos los sistemas síncronos o aplicaciones para estar todos juntos en el mismo momento. El caso del Zoom, muy popular, el Meet, el WhatsApp y el Telegram, para resolver problemas en lo inmediato. Estamos todos juntos y resolvemos esos problemas. Y también hemos visto cómo desde el punto de vista personal o institucional se vienen desarrollando soluciones mixtas con distintas herramientas para garantizar lo que ya hemos mencionado, esta educación híbrida. Por supuesto, esto está generando diferencias entre el sistema público y el sistema privado bastante odiosas, porque vemos que en el sistema público la actividad se ha reducido prácticamente al mínimo en las instituciones educativas públicas.
como consecuencia de lo anterior, les presento este mapa conceptual con algunas conclusiones sobre el uso de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento TAC o las tecnologías de empoderamiento y participación TEP. Por acá tenemos a los sistemas de gestión de aprendizaje Moodle y Google Classroom dentro de esta primera categoría. Y en la segunda categoría tenemos nosotros, los grupos de WhatsApp, el Zoom, el Facebook, los canales de YouTube. Esta es una tendencia o simplemente he tratado de identificar algunas de las aplicaciones que he observado que vienen utilizando nuestros docentes en estos momentos tratando de desarrollar sus alternativas para la educación híbrida. En concreto, y permítanme recordar lo relativo al empirismo inteligente. Tenemos cierta evidencia de cómo se viene realizando el aprendizaje con las tecnologías, las fases por las cuales hemos pasado, pero ¿cuál es el plan a futuro? Porque definitivamente la educación y el teletrabajo llegaron para quedarse. Amigos, creo que es fundamental abordar el asunto del aprendizaje profundo y sus actores. Y resalto que a mi entender tenemos que tomar en cuenta nuestra manera particular de hacer las cosas. ¿Cuál va a ser esa metáfora del aula enriquecida con las tecnologías que nosotros pretendemos desarrollar? Personalmente he adoptado la teoría conversacional de Pask para tratar de entender lo que ocurre en los entornos virtuales de aprendizaje. Gordon Pask propone que se establece una relación dialógica entre los docentes y los estudiantes dan respuesta a los planteamientos hechos en los entornos virtuales de aprendizaje. La idea es mejorar estos entornos virtuales de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Pero no se me asusten, acá les presento la propuesta de Pask para la pandemia, donde por supuesto tenemos a los profesores y a los estudiantes, pero ahora tenemos padres y representantes y directivos de colegios. Esto lo hemos observado sobre todo en los sistemas que han desarrollado durante la pandemia algunos colegios privados. Y por supuesto que esta va a ser la tendencia al trabajo colaborativo en los espacios o en los entornos virtuales de aprendizaje, donde los maestros van a tener la responsabilidad de definir los patrones didácticos no solamente para los estudiantes, sino para los padres y representantes y para los directivos de las instituciones educativas. En consecuencia, se requiere de todo un soporte teórico y metodológico para garantizar una educación de calidad con el uso de las tecnologías. Y serán las universidades o los institutos como el de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón quienes generarán ese conocimiento. Acá yo les presento 3 ideas, 3 prioridades. Abordar los procesos de virtualización, los procesos de generación de objetos de aprendizaje con el uso de distintas tecnologías, el proceso de internacionalización, que es llevar todos esos productos y servicios digitales más allá de nuestras fronteras, atendiendo a los estándares internacionales. Y por supuesto, como garantía de calidad, como el pivote para garantizar que se hagan las cuestiones bien hechas, está la transformación curricular, donde es fundamental entender cómo el educador gestiona su conocimiento, cómo genera ese conocimiento docente con el uso de las tecnologías. Bueno, para finalizar, les presento algunas conclusiones. En primer lugar, definitivamente tenemos que promover la investigación sobre la pedagogía digital. Promover una investigación, promover teorías, promover metodologías con olor y sabor local, con olor y sabor a Venezuela, a Latinoamérica.
Por supuesto, para apoyar la gestión de los docentes con el uso de las tecnologías. Poner a unos muchachos frente a una pantalla, mandarle unas tareas y grabar unos videos, eso no es educación híbrida. Nosotros tenemos que ir más allá y desarrollar la didáctica del aprendizaje profundo. Y por supuesto, esto lo vamos a hacer generando o promoviendo la innovación educativa, desarrollar buenos sistemas de gestión de aprendizaje y excelentes entornos personales de aprendizaje. Esta es la propuesta que yo vengo a hacerles hoy al Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón. Amigos y colegas, muchas gracias por la atención. No quiero despedirme sin antes darle las gracias al Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón por la oportunidad que me han dado. Y pedirles que respeten todas las normas de bioseguridad posibles. Seguimos conversando. Sigue conectado con nosotros en estas cuartas jornadas de educación a distancia y descubre las diferentes estrategias y recursos didácticos para el desarrollo de clases virtuales en situación pospandémica.